Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar la reunión del día de hoy. Como usted bien ya lo sabe, estamos viendo las pastorales. Estamos viendo acerca de esta carta de Pablo a Timoteo. Vimos ya los primeros capítulos y hoy día nos queda terminar el capítulo número 3. Así que antes que de todo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos dirigimos ante ti para pedir, Señor, tu dirección, tu guía, que seas tú quien nos oriente, quien nos ayude a reflexionar, quien abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, y que podamos, Señor, ser conectados, reconectados, Señor, por medio de tu palabra a tu presencia, que muchas veces nuestra conciencia, nuestra mente, Padre, se, se olvida de que tú vives y moras, Señor, en tu iglesia, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder reflexionar en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces usted recordará, hermano, lo que hemos estado viendo. Hemos estado viendo las epístolas pastorales, la primera de Timoteo, y le comentaba yo que está escribiendo Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo, está escribiendo con el fin de que él pueda corregir, ayudar, ordenar a la iglesia de Éfeso. Esa era la labor que tenía Timoteo. Y Pablo le da una serie de instrucciones por ciertos conflictos que estaban ocurriendo respecto a la verdad, respecto a los ancianos que habían desviado, probablemente ciertas conductas erradas dentro de la iglesia. Y vimos las últimas dos clases cuáles eran los requisitos que Pablo pone tanto para el obispo, que le comentaba yo que el obispo puede ser también a quien nosotros llamamos pastor o en otras iglesias llaman anciano, que es la persona que dirige o las personas que dirigen la iglesia y muestra ciertos requisitos para aquel y también los requisitos para los diáconos o los servidores, que también eh, están presentes en toda la iglesia, aunque a veces tengan nombre distinto y no sea necesariamente diácono. Y veíamos que están puestos esto porque en gran medida lo que Pablo quiere hacer es poder dar luz a la iglesia sobre ciertos actos probablemente indebidos que estaban haciendo aquellos que servían en la iglesia. Entonces pone estos requisitos que a veces también nosotros en el mundo evangélico pasamos por alto, pero que son necesarios de que podamos también tener conciencia de ellos y aplicarlo de tal modo como aplicamos otras partes de la Biblia. O sea, no es una mera sugerencia, sino que también es una directriz que da el apóstol Pablo a la iglesia por medio de Timoteo. Entonces, de ese modo pasamos a la parte 3 a la tercera parte de lo que en este capítulo se habla. Vimos los obispos, vimos los diáconos, y ahora Pablo va a poner en el centro, en resumidas palabras, el propósito de la carta. Y si bien ya lo hemos conversado, muchos expertos respecto a esta epístola muestran que aquí está como concentrado el por qué Pablo está mandando esta carta, y lo vamos a ir viendo. Mire, Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahora, estos dos versículos que están aquí tienen mucho de lo cual podemos hablar, pero parte una vez más, luego de haber escrito ya cuál era el conflicto, por qué estaba escribiendo, el resumen de su llamado y una serie de cosas en los primeros tres capítulos. Ahora retoma una especie de resumen y dice, bueno, te escribo estas cosas. O sea, Pablo está reconociendo, está diciendo que le está escribiendo con un propósito, con una función. Sin embargo, aquí hay algo interesante, dice, esperando ir a ti pronto. O sea, en la intención del apóstol estaba poder visitar la iglesia de Éfeso. Quizá uno podría decir, si Pablo tenía la intención de ir, bueno, ¿por qué mejor no esperó y en lugar de escribir la carta a Timoteo, mandarla con él, no esperaba el tiempo necesario y iba directamente él? Ahora, esto nos muestra la urgencia del por qué Pablo estaba escribiendo. Para Pablo era algo importante
que estos temas que estaban aconteciendo en la iglesia a la cual Timoteo iba a ir, la iglesia de Éfeso, pudieran ser resueltos con urgencia. Por eso dice, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. O sea, Pablo tenía el deseo de ir, pero también comprendía Pablo que existía la posibilidad de tardarse. Por eso dice, te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso que me tarde, y vuelve aquí, te escribo con cuál propósito, con cuál función, cuál es lo que Pablo tiene en su corazón al momento de escribirle a Timoteo esto, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. O sea, hay aquí en esta epístola la idea de que Pablo está escribiendo para cómo se debe comportar el creyente, el cristiano, en la familia de Dios. Cómo cada uno de nosotros ha de comportarse, debe moverse, debe orientarse, debe actuar en esta familia santa. Ya veíamos por qué entonces, bajo esta lógica, Pablo habla en algún momento a las mujeres, habla a los obispos, habla en otro momento a los diáconos. Ya entendemos por qué aquí está pasando. Pablo está tratando de decir cómo debe ordenarse. Y no es que esté generando aquí una institucionalidad como una especie de manual jerárquico de cómo deben hacerse las cosas, sino de cómo el creyente debe tener un rol y una forma de ser dentro de la familia. Y más adelante lo vamos a volver a ver, cuando comienza a hablar y asimila a la iglesia como una familia. Y entonces le dice, te escribo esto por si acaso me demoro porque es urgente que tú sepas cómo hay que andar en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ya le he compartido otras veces que la palabra iglesia está relacionada con la asamblea, es decir, con un conjunto de gente que se agrupa en torno a algo. Entonces, esta iglesia se agrupa en torno al Dios verdadero, al Dios vivo. Y a la vez, esto nos vuelve a reflejar algo que está presente también en otras partes de Pablo, pero que lo vuelve aquí a enfatizar con dos conceptos, dice columna y sostén de la verdad. Este es un lenguaje arquitectónico, columna y sostén de la verdad. Hay otras versiones que ocupan otras palabras, pero tiene que ver con la arquitectura, como formar una casa o en este caso un templo. Para los judíos, el templo de Jerusalén era el lugar donde Dios moraba, donde Dios habitaba. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, una de las cosas que se da luz es que Dios ya no mora en los templos hechos por manos de hombre, no está en ese espacio que si bien puede ser consagrado, puede ser dedicado, Dios ha decidido morar en las personas. Por eso dice que la iglesia, es decir, la asamblea, el conjunto de creyentes, es la casa de Dios. Donde Dios habita, como diría ese texto famoso de Corintio, ¿o acaso ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? O sea, Dios ha decidido morar en los creyentes. Hoy día no hay un templo en el que nosotros podamos decir, ahí vive Dios, como podía pasar en los tiempos en que Pablo está escribiendo, que cada deidad tenía su propio templo y uno podía decir, allá está el Dios, acá está el Dios, ese es el templo de este Dios, sino que aquí cambia en el Nuevo Testamento la idea de que Dios ya no mora en una casa hecha por manos de hombre, es fundamental. Y se muestra que Dios ahora mora en este templo vivo que somos cada uno de los creyentes. O sea, ¿dónde habita Dios? En la iglesia. Y ahí es que uno también puede entender ese famoso texto de la radio cuando dice de los hermanos juntos y en armonía y que ahí está Dios, o estos textos de la presencia de Dios en medio del tribunal, del juicio, de la iglesia, donde hayan dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré.
sea, Dios no es como los dioses paganos, que tienen un lugar donde se mueven y están ahí solamente, sino que Dios es un Dios vivo, que trasciende, omnipresente, omnipotente. Como decía Jesús a la mujer samaritana, que ya no llegará, no habrá alguien que dirá, allá está Dios en el monte o está en el templo, sino que Dios estará con aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, la iglesia, hermano, no es la edificación hecha por manos de hombre. La iglesia ciertamente puede reunirse en un edificio, pero la iglesia puede reunirse más allá de un edificio. Cuando estamos hablando aquí de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipo, de Roma, a veces con nuestra mentalidad del siglo XXI pensamos que era una especie de local, algún templo por ahí en Roma y que ahí se juntaban. Sin embargo, lo más probable es que estas, estas reuniones que hacían estos creyentes donde se reunían fueran en casas, algo que era muy raro para la época. Hoy día a lo mejor reuniones en casa se nos hace más común, pero es algo que introdujo de algún modo el cristianismo. Y es por eso que el día de hoy usted puede reunirse en una plaza, puede reunirse en el campo, puede reunirse en la playa. Inclusive aquí de algún modo estamos reunidos a través de la dimensión digital. Puede usted reunirse en una casa. Y esa asamblea, ese conjunto de personas que se reúnen a causa del Dios vivo, son la iglesia. Porque la iglesia no es el edificio, sino que son los creyentes. En muchos lugares del mundo, grandes edificios que en algún momento fueron habitación de creyentes que adoraban a Dios, hoy están vacíos. Hoy están en desuso, hoy se han convertido en bares, se han convertido en cafeterías, se han convertido en bibliotecas, porque lo que hacía de ese lugar especial era la presencia de Dios que moraba en los creyentes. Pero sin creyentes, esos lugares son piedra, madera, no son iglesia. En cambio, quizás en otras latitudes del planeta hay gente que no tenga grandes edificios, tampoco pequeños, sin embargo, tienen a Cristo en sus corazones y se reúnen en torno al Dios vivo. Y en ese lugar, aunque no haya murallas, aunque no haya techo, aunque no haya suelo, ese lugar es iglesia del Dios vivo, columna y baluarte o sostén de la verdad. Ahora, este también es un punto importante. La iglesia tiene una labor interna y externa. Y es que la iglesia es quien tiene la verdad. En un mundo donde nadie parece tener la verdad, donde todo es relativo, donde abundan las mentiras, donde fácilmente podemos ser engañados, donde fácilmente el día de hoy le pueden mandar hasta un video de alguien diciendo algo y después usted se va a dar cuenta que ese video era inteligencia artificial, que las palabras que salían de la boca de esa persona nunca las pronunció. O sea, vivimos en una idea, en un mundo difícil respecto a la verdad. Sin embargo, desde el inicio, Dios ha decidido depositar la verdad divina, su verdad, en la iglesia. Y la labor de la iglesia es poder administrar y poder compartir esa verdad. Y si bien este no es un estudio respecto de la verdad, qué es la verdad o tantas cosas, podríamos al menos quedarnos con la idea de Cristo como verdad, del Evangelio como la verdad. Y por eso es que es tan importante que cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, conozca a Cristo, conozca el Evangelio. Porque cualquier desviación, cualquier pizca de error puede nublar esa verdad. Y nuestra labor, nuestro propósito como embajadores de Cristo, como administradores de la revelación divina, va a quedar manchada.
Hermanos, somos responsables de la verdad. Y podríamos hablar de la verdad del Evangelio, de la verdad de Cristo, pero también, ¿por qué no?, de la verdad de nuestras propias palabras. Muchas veces en el Nuevo Testamento se nos insta a ser personas cuyo sí sea sí, su no sea no, que de su boca no salga maldición y bendición, que seamos de una sola línea, que en nuestra boca no muere la mentira, sino la verdad. Y es porque como iglesias tenemos esa labor. No podemos sostener que somos embajadores de esta verdad mientras nuestra boca miente o mientras desconozcamos inclusive la verdad. Y como les decía, en un mundo tan complejo respecto a esto, donde usted puede ver un video en internet, un predicador que está predicando la más grande herejía, pero si usted no tiene el discernimiento espiritual necesario, usted puede pensar que aquello es verdad, tragarlo, consumirlo y luego exponerlo como una verdad y finalmente está exponiendo una mentira. Y este ejemplo lo he dado muchas otras veces. La gran manera de reconocer un billete falso no es que usted examine todos los billetes falsos que hay en el mundo para luego cuando llegue un billete falso a su mano usted poder identificarlo y decir, ah, este billete es falso porque examiné una enorme cantidad de billetes falsos. Sino que la mejor manera de identificar un billete falso es conociendo en detalle y a la perfección los billetes verdaderos. Del mismo modo, la manera de poder identificar alguna falsa doctrina, alguna enseñanza mentirosa, alguna desviación del Evangelio, no es que usted haga un doctorado en religiones comparadas o en doctrinas comparadas, no es que usted conozca cómo y cada cual grupo interpreta algún texto bíblico o cuál y cuáles son las sectas religiosas que abundan, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros como creyentes lo que debemos tener, hermano, además del discernimiento espiritual, es poder conocer el Evangelio, la verdad de Dios. Si podemos identificar la labor de Cristo, su ministerio, sus enseñanzas y reconocerlas al detalle, sepa usted, hermano, que cuando venga en algún momento el engañador, usted va a poder detectar inmediatamente, va a decir, aquí hay algo raro que me parece. Hoy día yo estaba viendo un video de los efectos especiales, de cómo la animación 3D ha llegado a niveles que pueden eh, hacer a personajes, usted yo creo que ha visto películas que rejuvenecen, era por ejemplo en Indiana Jones, donde rejuvenecían a Harrison Ford a los 80, siendo que esta persona era una persona mayor, y a través de la tecnología podían reflejar la apariencia que él tenía hace muchos años. Lo mismo hay una película con Tom Hanks que hace lo mismo, pero el hombre de esta película decía que hay algo todavía que a nosotros nos parece raro, que uno lo ve y uno siente que no es natural, siente que no es real, como que nuestro cerebro inmediatamente se da cuenta de la falsedad que hay detrás de esos efectos, lo que se llama el valle inquietante, porque hay algo ahí. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está acostumbrado a ver a personas reales, a ver pieles, a mirar ojos, expresiones, colores, a poder ver a otro ser humano. Entonces, eh, cuando tratan de engañarnos a través de la televisión y mostrándonos una imagen 3D, aunque sea muy, muy parecida, nuestro cerebro, como ya conoce el rostro real, nos inmediatamente nos enciende alarma y decimos, no, no, esto no está bien. Se nota que es falso. Aunque esté muy, muy conseguido, hay algo ahí. ¿Por qué? Porque experimentamos las relaciones humanas constantemente. Si hay algo de lo que no escapamos es de aquello. Usted mira a personas en la calle, usted habla con otros seres humanos, los vemos. Entonces nuestra manera de relacionarnos con lo humano es algo tan común para nosotros que cuando hay algo raro, nos vamos a dar cuenta inmediatamente.
Del mismo modo, y disculpen por extender el ejemplo anterior, si nuestra relación con la Escritura, con el Evangelio, con la verdad de Dios, es algo cotidiano, es algo que nosotros conversamos, hablamos, vemos, percibimos, estamos constantemente en ello, el día en que aparezca algo que no esté correcto, nos daremos cuenta inmediatamente. No se trata aquí de tener una enorme capacidad teológica, no se trata aquí de tener una dimensión intelectual gigante, se trata de relacionarse con la verdad de Dios. Porque cuando nos relacionemos cotidianamente con la verdad de Dios, las alarmas ante la mentira van a saltar inmediatamente. Y nuestra labor como iglesia es relacionarnos con Dios y ser la columna y el sostén de la verdad. Somos los encargados de esto. A veces podemos poner eh, responsabilidad en la política, en los grandes líderes, en los medios de comunicación respecto a la verdad. Y tienen su rol, los políticos debiesen ser personas honestas que hablen con verdad, los medios debiesen ser honestos que hablen con verdad, pero el verdadero responsable de hablar, de tener la verdad y compartir la verdad es la iglesia misma. Entonces aquí una de las grandes preocupaciones de Pablo, por la cual está escribiendo a Timoteo con urgencia, porque él probablemente no logre irlo tan rápido como quisiera, es cómo ha de comportarse, conducirse y accionar en la iglesia, que debe ser el embajador, la columna, el encargado de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí Pablo va a comenzar a citar lo que para muchos es un himno. Hay discusiones respecto a si el himno se compone de 6 versos, de 3 versos, de 2 párrafos, de un párrafo, pero hay cierto consenso en que lo que viene a continuación no es algo que Pablo esté escribiendo ahí mismo, sino probablemente un himno, un canto que la iglesia cristiana naciente ya lo conocía. Y en el Nuevo Testamento hay mucho, probablemente nosotros no tomamos conciencia de eso, pero Juan 1 probablemente sea un himno, Filipenses 2, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, en Colosenses, en el capítulo 1, hay ahí ciertos cantos, ciertos himnos, o al menos pareciese ser que hay ahí. ¿Por qué los expertos sostienen esto? Bueno, por la manera en que están escritos, por la sonoridad, por lo que nosotros podríamos decir el día de hoy. ¿Cómo identificamos que hay un poema en un texto? Bueno, lo vamos a identificar probablemente por la rima, por la estructura, cómo está compuesto, por la forma en que se escribe, las imágenes que alude, etcétera, etcétera. Y entonces aquí Pablo va a citar este himno para darle más sustento a aquello que está hablando antes. Somos la iglesia del Dios viviente, somos encargados de la verdad. Y luego dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este misterio que nos ha sido encomendado, que nos ha sido revelado, que nos ha sido entregado, aquello que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido aún a corazón de hombre, pero que ha sido dado a nosotros, hermano. A veces nos encantaría, como cristianos, ver aquello que nadie ha visto, escuchar aquello que nadie ha oído, contemplar aquello que nadie ha contemplado, nos gusta aquello. Sin embargo, hay algo que no todos han visto, que no todos han oído y que no todos han contemplado y que nos ha sido entregado a nosotros. Y ese es el misterio de la piedad, ese es el evangelio. Eso es lo que Dios desde antes de la fundación del mundo había trazado. Sin embargo, decidió darlo a conocer en un momento específico. Y a nosotros nos ha sido dado este misterio, nos ha sido revelado, nos ha sido mostrado, nos ha sido entregado. A veces queremos grandes cosas, pero no valoramos lo grande que hoy tenemos. Queremos escuchar, eh, hay una imagen que a veces circula en internet de una figurita diciendo, Dios
quiero escucharte, háblame Dios, y de repente aparece eh, como desde el cielo una mano entregándole una Biblia. A veces somos un poco así, queremos el camino fácil, queremos la pastilla mágica que nos haga adelgazar sin tener que hacer ejercicio y sin tener que abandonar ciertas comidas. Del mismo modo, a veces queremos saber las cosas de Dios por el camino que a nosotros nos parezca bien. Bueno, que un día amanezcamos y que nos sepamos todas las cosas respecto a Dios, que hay una clase bíblica en nuestros sueños, pero Dios ha dejado la escritura para que podamos contemplarlo a Él. Dios se ha revelado a través de Cristo y los apóstoles han dado testimonio de este Cristo que se ha revelado. Y nosotros tenemos en nuestras manos el acceso a este grande misterio. ¿Y cuál es este que les decía yo, este himno que relata Pablo? Dice lo siguiente: Él fue manifestado en la carne. Lo voy a leer todo y luego vamos viendo verso por verso. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si pudiéramos resumir este himno, este canto, este habla acerca de la humillación y la exaltación de Cristo, la exaltación y la humillación del Señor. Este tiene que ver con la gloria del Señor, tiene que ver con el mensaje apostólico. Dice, Él fue manifestado en la carne. O sea, aquí hablamos de Jesús, ciertamente, y un Jesús preexistente, muy similar a lo que dice Juan 1.1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego avanza Juan y dice que en algún momento, dice, el verbo, el logos, la palabra, tabernaculizó, el verbo se hizo carne. Él fue manifestado en carne. Es decir, el Verbo divino, el Logos, el Hijo del Dios eterno, en un momento de la historia, se hizo como uno de nosotros. La encarnación está aquí en esta primera línea. Se hizo como uno de nosotros. Y esto es un gran misterio, hermano. Hasta el día de hoy, inclusive de religiones que consideran a Jesús como alguien importante, no son capaces de comprender esto porque no les hace sentido que el Dios eterno se haya hecho como uno de nosotros. Acá hay una piedra de tropiezo enorme. Una de las cosas que hizo rasgar las vestiduras de los líderes de Israel cuando tenían a Jesús delante para acusarlo fue cuando Jesús dice, citando a Daniel, y veréis al Hijo del Hombre. Porque de ese modo Jesús se estaba posicionando a sí mismo como un ser divino y aquello fue solamente, pudieron entender en su cabeza blasfemia, blasfemia. Sin embargo, este es el misterio, el verbo, el logos, el Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros. No era alguien que parecía un ser humano, sino alguien humano. No era tampoco un ser humano que llegó de 30 años y comenzó su ministerio, sino desde la fragilidad de estar concebido en el vientre de María. Dios en un vientre. Estamos próximos a recordar la Navidad. Dios como alguien frágil, encarnado, que mora en el vientre de una mujer, que nace, que es un bebé al que hay que ponerle pañales. Ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el Hijo de Dios, se encarnó. Luego dice, vindicado en el Espíritu. Y aquí hay por eso es que se habla como un himno, está carne, espíritu, ángeles, naciones, mundo, gloria, está todo ahí como un ir y venir, vindicado en el Espíritu. Esto está relacionado ya cuando Él ejecuta su obra, el ministerio, es crucificado y es resucitado, resucita el tercer día, es vindicado, es levantado en el Espíritu.
luego es contemplado por los ángeles. Probablemente aquí está hablando de su ascensión y cuando él, Jesús, asciende y se sienta como dice ahí en Hechos, a la diestra de Dios Padre, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo. Esto está relacionado con el ministerio apostólico. Los apóstoles comprendieron que el mensaje del Evangelio no era un mensaje que tenía que quedar solamente para los judíos. Si bien, y como dice Pablo, muchas veces al judío primeramente también era proclamado al griego. De hecho, Pablo evangelizando a todas las naciones que eran conocidas en ese tiempo, lo hace impulsado por esto, porque comprende que la verdad que ha sido revelada, que el mensaje, que el evangelio que ha sido entregado debe ser oído por toda criatura, por todo ser humano. Usted recordará ahí cuando termina el evangelio de Mateo y Cristo encomienda a sus discípulos a predicar a toda criatura. Ahora es interesante que este canto hable de que ya ha sido proclamado entre las naciones. Yo recuerdo cuando era pequeñito y hablaban de las señales antes del fin, y una de las señales era que el evangelio tenía que ser predicado en todo el mundo. Entonces, como el evangelio todavía no era proclamado ni predicado en todo el mundo, Cristo no podía venir. Y si bien hay lugares donde el evangelio el día de hoy no ha sido proclamado, no ha sido entregado, y siempre van a surgir generaciones nuevas que no han oído hablar de Cristo, de algún modo los primeros creyentes entendían que el Evangelio ya había sido proclamado entre las naciones. De algún modo entendían que la labor que ellos estaban ejecutando al llevar el Evangelio a lo que hoy día consideraríamos el, el borde del mar Mediterráneo y los lugares anexos, era parte de esa labor de proclamar el Evangelio en todo el mundo. Por eso aquí dice, proclamado entre las naciones, y no solamente fue proclamado, no solamente lo anunciaron, que es nuestra labor. Nosotros como creyentes, cuando proclamamos y anunciamos a Cristo, que fue manifestado en carne y vindicado en el Espíritu y contemplado por los ángeles, nuestra labor es proclamar esta buena nueva. Nosotros somos heraldos que anuncian esta noticia. Nosotros no podemos hacer que nadie crea, sino que el Espíritu es quien, el Espíritu Santo es quien obra en el corazón del que está oyendo para que por medio del poder del Espíritu esta persona, sus oídos sean abiertos, su corazón endurecido sea hecho de carne y pueda creer. Sin embargo, hay algo cuando el Espíritu obra y aquel a quien le estamos proclamando cree. Es decir, no es un mensaje estéril. Si bien no es nuestra labor convertir a las personas, el contemplar, el ver cómo otros caen rendidos a Cristo, es también una señal de que este mensaje, este misterio, esta revelación tiene un poder. Proclamado entre las naciones, pero no solamente fue proclamado, sino que aquí Pablo está diciendo que además fue creído, y creído no solamente por los judíos, sino creído en el mundo. Por eso les digo que de algún modo los primeros cristianos entendían que ese mensaje había sido proclamado al mundo y había sido creído en el mundo. No por todo el mundo, obviamente no todos creyeron, pero aquellos que debían creer habían creído. Y luego para cerrar este himno dice recibido arriba en la gloria. O sea, aquí en estas 6 líneas se hace un resumen respecto a la obra de Cristo. El Dios eterno se hizo como uno de nosotros. Muere en la cruz, es resucitado por el poder del Espíritu. Es contemplado por los ángeles, es proclamado entre las naciones, es creído en el mundo, es recibido arriba en la gloria. Hermano, este mensaje, el mensaje de la obra de Dios en Cristo Jesús, es aquel mensaje que debemos nosotros atesorar en nuestro corazón, que debemos proclamar con nuestra boca, que debemos tener guardado sin que nada ni nadie pueda ensuciarlo, porque esta es la verdad que hemos recibido y es la verdad que debemos atesorar.
la verdad de que Dios no ha abandonado a su creación, que Dios está obrando por medio de Cristo y que Dios nos ha encomendado a nosotros como iglesia, como la asamblea del Dios verdadero, nos ha encomendado a nosotros proclamar. Y podría ser de distintas maneras, podría el día de mañana abrirse los cielos y una gran voz decir, crean en Cristo Jesús, mi Hijo, pero a Dios se le plació hacernos partícipe de este mensaje y de este llamado. A Dios se le plació que nosotros participáramos en lo que Él había ideado. Entonces no hay privilegio más grande para nosotros que poder compartir de este misterio, poder proclamar, anunciar las buenas nuevas. Estamos, como le decía, en el mes que la gente conmemora la Navidad. Y hay un espacio ahí para que nosotros podamos hablar de este misterio, de cómo Cristo, el Hijo eterno, del Dios eterno, verdadero hombre, verdadero Dios, caminó entre nosotros, muere en esa cruz, pero no como un injusto villano, sino que Dios mismo lo vindica en el Espíritu, lo levanta de entre los muertos. Y es por eso que lo proclamamos. Por eso es que, que este mundo cree. Hermano, nosotros no podemos convertir a nadie, es cierto, pero sepa algo, que el mensaje que nosotros anunciamos no es en vano. Dios está obrando en aquellos que oyen y Dios obrará. Y así como un día usted escuchó el mensaje del Evangelio, alguien le habló de Cristo y el Espíritu Santo abrió su corazón, así también Dios lo está haciendo ahora, lo puede hacer ahora y lo seguirá haciendo hasta el día en que Él decida volver. No nos cansemos, no nos cansemos de proclamar el Evangelio, no nos cansemos de conocer al Dios de verdad. No nos cansemos de proclamar esta verdad, este tesoro inmenso que tenemos. Hermanos, que el Señor les bendiga, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos ser hombres y mujeres que anuncien tu verdad. Ayúdanos, Señor, para no contaminar aquello que tú nos has entregado. Ayúdanos, Señor, a poder conocer y reconocer tu verdad para que nada ni nadie pueda desviarnos a nosotros y que tampoco nosotros podamos desviar a otros. Padre, llénanos de discernimiento para poder ser, como decía en ese ejemplo, de aquellos que identifican cuando un billete es verdadero o cuando es uno falso. Que tengamos la capacidad por medio de la práctica y de la compenetración con tu Santo Espíritu y con tu verdad, de poder reconocer, Señor, tu mensaje. Padre, bendice a mis hermanos, a la iglesia del Dios viviente y ayúdanos, Señor, a comportarnos como debemos hacerlo en la casa y en la familia de Dios. Señor, tu Santo Espíritu mora en cada uno de nosotros y que nos inunde cada día más para poder reflejar a Cristo, reflejar la verdad, poder anunciar la verdad y poder vivir la verdad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga, puedan tener una bonita noche, una bonita jornada. Los que tengan que estar más tiempo puedan disfrutarlo junto con el Señor y los que se van a descansar puedan, como decía el salmista, descansar en paz, porque el Señor nos da de su cuidado y podemos confiar en Él. Hermanos, que el Señor les bendiga.